Atención, millonarios y cincios. Si crees que el dinero lo compra absolutamente todo, esta historia te obligará a replantearte tu vida. Un magnate tecnológico, con el mundo a sus pies, se enfrenta a la única mujer que no se doblegará: su esposa. ¿Estás listo para un thriller de alto voltaje donde el silencio es el arma más letal? Pulsa me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión sobre el poder del silencio. El comienzo del fin. El requerimiento en Madrid. El pulido mármol de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal ejecutiva, brillaba bajo una luz ambiental suave. Adrián Torres, un magnate de la tecnología que acaparaba titulares con un simple parpadeo, caminaba como si fuese el dueño del firmamento. A su lado, Carla Solís, deslumbrante con gafas de sol extra grandes y un mono blanco de diseño. Sus tacones producían un suave clic sobre el suelo embaldosado mientras reía, quizás demasiado fuerte, ante algo que él apenas había dicho. Adrián sonreía con la arrogancia casual de alguien que cree que el mundo es su conserje personal. El personal de la terminal de lujo ni siquiera les dedicaba una segunda mirada. Estaban acostumbrados a su tipo. Magnates y amantes que iban y venían como el viento. «El jet está listo, señor Torres», dijo el conserje, señalando por un pasillo acordonado con terciopelo. Adrián asintió de forma perfunctoria, con ese gesto que dice: «Soy más rico que tú, pero fingiré que no». Se inclinó hacia Carla y susurró: «Próxima parada, Marbella. Sin servicio de habitaciones, sin titulares, sin Serena». Carla sonrió, pero sus dedos se crispaban ligeramente en el brazo de él. Miró alrededor. Solo una vez. Un destello de nerviosismo. Llegaron al final del pasillo, donde un elegante Gulfstream GS600 esperaba en la pista. Los motores zumbaban, y la puerta de la cabina se abría como una invitación secreta. El aire olía a combustible de avión y a perfume de diseñador. Adrián dio un paso hacia las escaleras, con un andar suave y la mandíbula tensa con la confianza que lo había llevado a ser portada de Forbes. De repente, el altavoz crepitó: «Señora Serena Vidal, por favor, diríjase a la puerta C». Era una voz nítida y neutra, pero cayó como una cuchilla. Carla se quedó helada. El pie de Adrián se detuvo en el aire un segundo más de lo debido antes de volver a bajar. Giró la cabeza, como si no hubiera oído correctamente. El anuncio se repitió, más tajante esta vez: «Señora Serena Vidal, se requiere su presencia inmediata en la puerta C». La sonrisa de Adrián vaciló por un instante. Sus ojos escanearon las ventanas de la terminal. Un atisbo de incertidumbre. Carla se volvió hacia él, su voz un murmullo bajo. «Acaban de decir...». «Es una coincidencia», masculló Adrián, tensando la mandíbula. «Ella no debería estar aquí». Dio otro paso, pero esta vez no fue tan suave. Había algo desigual en su andar, una fractura en su paso habitual. Entonces, justo cuando llegaba al primer escalón del jet, un oficial de seguridad salió de un pasillo lateral. Era alto, con el uniforme planchado y una expresión indescifrable. «Señor Torres», dijo, «tendré que pedirle que espere un momento». Adrián parpadeó. No le habían pedido que esperara en años. Los motores continuaron su suave zumbido detrás de él, pero el ruido ahora se sentía lejano. Todo se sentía lejano. Carla retrocedió, quitándose las gafas de sol por primera vez. «Adrián, ¿qué está pasando?» Adrián no respondió. Su mirada estaba fija más allá de las puertas de cristal de la terminal, porque al final del pasillo, más allá de las cuerdas de terciopelo y los perfumes de lujo,
Una mujer con un abrigo largo, el rostro oculto por una capucha, acababa de entrar en la terminal. Las cámaras de seguridad captaban cada uno de sus pasos. La estrategia del búho, la venganza silenciosa de Serena, la calma antes de la tormenta. 2 días antes, el ático de los Torres era tan silencioso como una tumba. Las ventanas de suelo a techo proyectaban una luz gris sobre los suelos pulidos y los muebles minimalistas. Serena Vidal se sentó sola en la isla de la cocina, sorbiendo una taza de té de manzanilla. Su bata de seda abrazaba su cuerpo de 6 meses de embarazo. Parecía serena, incluso hermosa, pero su mirada estaba perdida, fija en una pantalla que brillaba intensamente. El iPad de Adrian había vibrado a las 5:47 a.m. Un solo mensaje iluminó la pantalla. Él todavía dormía en la cama, despatarrado como un hombre sin nada que ocultar. Serena había ignorado el primer zumbido, pero el segundo vino con una vista previa. No olvides el vestido blanco. Ibiza espera. Yo también. Besos. Sé. El borde de la taza de té hizo clic contra la encimera. Se quedó mirando la pantalla durante 1 minuto. Luego deslizó el dedo para abrir el hilo. 1 mes de mensajes íntimos se deslizó. ¿Ya se lo dijiste? Ella no se entera de nada, ¿verdad? No puedo creer que duermas al lado de esa ballena embarazada. Serena no parpadeó. Su respiración no se aceleró. Simplemente dejó el iPad con el cuidado de alguien que desarma una bomba. Durante mucho tiempo, no se movió. El único sonido en el apartamento era el zumbido rítmico del monitor de bebé de la habitación que acababan de pintar de azul cielo. Cuando finalmente se puso de pie, su bata se movió ligeramente. Se la ajustó con una tranquila precisión. Ni una lágrima, ni una palabra. Solo una exhalación susurrada mientras caminaba hacia el dormitorio, sus dedos apretándose alrededor de su teléfono. A las 8 a.m., Serena se sentó en un café tranquilo frente a una mujer llamada Siamienuar Elena Herrera, una investigadora privada de pelo gris y mirada de no tonterías. La señora Herrera no dijo nada al principio. Simplemente revisó las capturas de pantalla que Serena había impreso, volteando cada página como si fuera una autopsia. ¿Quiere que lo siga?, preguntó finalmente la señora Herrera, levantando la vista. No, dijo Serena con calma. Quiero saber cuánto tiempo lleva sucediendo, a dónde la lleva y si lo ha hecho antes. Quiero el patrón, no solo el evento. El plan. La señora Herrera asintió. Usted no es la primera esposa con la que trabajo, señora Torres. Los labios de Serena se curvaron, pero no fue una sonrisa. Dudo que muchas hayan tenido que hacer esto estando embarazadas. La señora Herrera no se inmutó. Tendrá algo para mañana. De vuelta en casa, Adrián bajó las escaleras recién duchado, con el pelo húmedo, revisando su Rolex. Serena estaba en la sala de estar leyendo. Ella levantó la vista, sus ojos suaves, su gracia gentil. ¿Te vas?, preguntó ella, con voz firme. Cumbre de inversores en San Francisco, respondió él, abrochándose la chaqueta. Solo 2 noches. Que tengas buen viaje, dijo ella. Luego, dulcemente, envíame un mensaje cuando aterrices. Él la besó en la frente, como un político besando una lente de cámara. Por supuesto. Mientras él se iba, Serena se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y vio cómo su elegante coche negro desaparecía en el tráfico de la ciudad. Siguió mirando incluso después de que dobló la esquina. ¿Crees que la calma de Serena es una verdadera fortaleza o solo el resultado de años de dolor emocional? Comenta si crees que ella está a punto de explotar o si su estrategia es realmente imbatible. Dale me gusta
y suscríbete para saber cómo usó la información que le dio la investigadora. Esa noche, se acostó sola en su cama, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre, los ojos fijos en el techo. Su teléfono vibró una vez a su lado. Un mensaje de la señora Herrera. Vuelan a Madrid. Mañana. Destino final. Marbella. Tenías razón. Serena exhaló lentamente. No había ira en su rostro, solo determinación. Abrió su computadora portátil, inició sesión en su cuenta legal y comenzó a redactar algo titulado Intervención financiera de emergencia. El cursor parpadeó como un latido del corazón. El juego del asistente y la duda de Carla. 2 días después, una mujer con un abrigo largo y una capucha levantada entró en el aeropuerto privado. El nombre en su billete no era Serena Vidal, pero el fuego detrás de sus ojos era inconfundible. Carla Solís entró en la sala VIP como si perteneciera a ella, con la cabeza alta, la espalda recta y los labios con un brillo nude que combinaba con su manicura. Todo en su look estaba cuidadosamente curado. Miró a Adrián a su lado y sonrió como una mujer que acababa de reclamar su premio. Este era el momento. Lo había dicho, ¿no? Una vez que nazca el bebé, termino con la farsa. Y más recientemente, me iré antes de que ella se dé cuenta de que me he ido. Carla había esperado casi 10 meses para que esas palabras se convirtieran en acción. Sus amigos le habían advertido, incluso se habían burlado. Nunca dejará a su esposa, decían. Pero Adrián Torres no era solo otro hombre casado. Era Adrián Torres, multimillonario, visionario, y la había elegido a ella. Tomaron asiento en una sección acordonada de la sala. Un camarero les trajo champán. Adrián se negó, pero Carla levantó su copa con un tintineo seguro. «Por la libertad», susurró. Sin embargo, detrás del brindis, algo parpadeó bajo sus pestañas. Un recuerdo de 3 años atrás seguía burbujeando en la superficie. Otro hombre, otra relación, otra mentira que ella creyó. Aquella había terminado con una orden de alejamiento y una advertencia susurrada. ¿Crees que eres especial? Yo también lo creía. Carla nunca le había contado a Adrián sobre ese capítulo, al igual que él no le había contado todo a ella. Pero los secretos eran moneda de cambio en su mundo. El juego del asistente. Al otro lado de la terminal, justo detrás del cristal esmerilado que separaba el lujo de lo ordinario, David Soria, el asistente personal de Adrián, se sentó en un banco, revisando nerviosamente sus mensajes. David no había sido invitado a este viaje, lo cual ya era una bandera roja. Una carpeta yacía junto a él en el asiento, marcada con manifiestos de vuelo y notas legales. La abrió. El correo electrónico de anoche. Otra vez. Asunto: documentos de viaje de Adrián Torres. Asegúrate de que las identificaciones coincidan. Si alguien pregunta, es una cumbre tecnológica. Nada personal. No dejes rastro. David había falsificado cosas para Adrián antes. Pero había algo más. Una discrepancia. El pase de abordar de Carla tenía un apellido diferente. Adrián había afirmado que era un fallo técnico, pero David sabía que no lo era. Era deliberado. Significaba que esto no era solo unas vacaciones. Era una ruptura limpia. David miró hacia la sala, captando un destello de Adrián riéndose con Carla. No parecía un hombre que se iba de viaje. Parecía un hombre que huía. De vuelta en la sala, Carla miró su teléfono. Silencio. De repente sintió frío. «Vuelvo enseguida»,
le dijo a Adrián, levantándose rápidamente. «Solo necesito ir al tocador». Él la despidió sin levantar la vista, ya absorto en su teléfono. Se miró en el reflejo de la mujer en la que se había convertido. La mujer mantenida. El secreto. El futuro robado. Entonces su teléfono vibró. Número desconocido. Una palabra. Marbella. Ella se quedó mirando el mensaje, con el corazón palpitando. Y por primera vez esa mañana, Carla no estaba segura de quién había ganado realmente. ¿Crees que un pasado te puede definir? ¿Crees que un error puede cambiarlo todo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y suscríbete para descubrir el giro final, la desintegración y la victoria silenciosa. El precio de la fortaleza. La lluvia caía suavemente sobre el parabrisas, mientras el coche negro de Serena esperaba al borde del cementerio de Madrid. Se movió lentamente por el césped mojado, su gabardina ondeando en la brisa. 6 filas hacia adentro. Segunda lápida a la izquierda. Elisa Ramos. Serena se arrodilló. «Me dije que no volvería aquí», susurró. «Pero te necesitaba». Colocó una mano enguantada sobre la piedra. Sus dedos temblaron ligeramente contra su estómago mientras el bebé se movía. Un recordatorio del paso del tiempo. Elisa había sido la audaz, la que una vez le dijo a Serena: «O dejas al hombre o aprendes a hacer que se arrepienta de quedarse». No empezó con mentiras descaradas. Adrián era más inteligente. Empezó con preguntas. «¿Estás segura de que eso fue lo que dijeron? ¿Por qué siempre haces que las cosas sean tan negativas?» Luego vino la lenta erosión de la confianza. Una por una, sus tarjetas bancarias se consolidaron. Su nombre se eliminó de las escrituras de la empresa. Él la humillaba en las salas de juntas con bromas condescendientes. Corregía su gramática en las entrevistas. La hacía parecer frágil y tonta en eventos públicos. Y el mundo lo adoraba. Después de que Elisa murió, Serena dejó de contraatacar. Sonrió para las cámaras. Se permitió convertirse en lo que Adrián quería. Pero detrás de esa tranquila obediencia, algo más oscuro se estaba formando. Ni amargura, ni siquiera venganza. Estrategia. Esa noche, después de regresar del cementerio, Serena se encerró en el estudio y abrió un cajón que no había tocado en meses. Dentro había un viejo diario. Lo abrió y comenzó a escribir. «Si algo me sucede, revisa esto primero», escribió en la contraportada. Detalló cada cambio en el comportamiento de Adrián. Nombres, fechas, eventos, transacciones bancarias, notas de voz. La casa estaba en silencio, excepto por el rasgueo de su bolígrafo. Luego se dirigió a su computadora portátil. Las actualizaciones de la señora Herrera estaban esperando. Marcas de tiempo, fotografías, metadatos. Serena no lloró cuando las vio. Apenas parpadeó. En cambio, compuso un correo electrónico a su abogada titulado «Congelación de activos de emergencia». Urgente. Serena se levantó del escritorio y caminó hasta la habitación del bebé. «Algún día sabrás la verdad», le susurró al niño que crecía dentro de ella. «Pero no crecerás con miedo a él, lo prometo». La mañana de la Guerra Fría. A la mañana siguiente, Serena se despertó a las 5 a.m. en punto. Empacó un pequeño equipaje de mano, imprimió todos los documentos necesarios y recuperó un pasaporte con su apellido de soltera. Serena Ramos. El suave ping de la bandeja de entrada encriptada de Serena rompió la calma de la madrugada. Ella abrió la carpeta de la señora Herrera. Clip 1. Adrián, sin camisa, le entrega una bebida a Carla. Clip 2. Adrián le da a Carla un bocado de postre, con la mano apoyada en su muslo. Clip 3. Adrián y Carla saliendo de un coche negro,
tomados de la mano. A juego. Coordinados. Descuidado. Ya se había ido. Cerró la computadora portátil. Se levantó. Sacó su acuerdo prematrimonial, Torres Vidal, y un segundo archivo titulado Disposiciones financieras, custodia del menor. A las 7:43 a.m. se envió un correo electrónico a su abogada. Ejecutar la congelación de emergencia en todas las cuentas compartidas. Proceder con la cláusula de cumplimiento fiduciario. Los documentos ya están firmados. A las 9:10 a.m., Serena llegó al aeropuerto con el nombre de Serena Ramos. Se sentó en el área de observación, con una vista clara de la puerta de salida de Adrián. Abrió su bolso. Dentro había una imagen impresa de la mano de Adrián, apoyada en la espalda de Carla. Era la hora. El momento del silencio y la caída. El cuero del sofá de la sala VIP se pegó ligeramente a la parte posterior de los muslos de Carla mientras ajustaba su postura. Ella se sentía vigilada. Su mirada se desvió hacia una mujer al otro lado de la sala. Morena, en una chaqueta de denim gastada, empujando un cochecito. Solo estaba mirando. Directamente a Carla. Carla se excusó para ir al baño. Dentro, la duda la carcomía. ¿Crees que eres especial? El recuerdo del hombre anterior. La orden de alejamiento. Ella pensó que el poder de Adrián la protegía. Pero el poder siempre tiene un precio. Su teléfono vibró. Número desconocido. Una palabra. Marbella. De vuelta en la terminal, el altavoz en el techo hizo clic. Señora Serena Vidal, por favor, diríjase a la puerta C. El altavoz resonó como un disparo en una iglesia. Adrián Torres dejó de caminar. Un pie permaneció suspendido sobre la escalera del jet. Carla lo miró, su expresión expectante. ¿Acaban de decir Serena? Adrián no respondió. Su mirada estaba fija al otro lado de la terminal hacia la puerta C, donde una pequeña figura estaba sola. Se había quitado la capucha. Su rostro estaba despejado. Su mano descansaba sobre su vientre redondeado como un desafío silencioso. Serena. Serena. Ella caminó lentamente, sus tacones marcando un ritmo uniforme contra el suelo embaldosado, su abrigo ondeando como una bandera. Serena se detuvo a 3 metros de ellos. Miró a Carla una vez. Luego sus ojos se encontraron con los de Adrián. «No llevarás a mi hijo a ningún país», dijo ella. Adrián abrió la boca, intentando una sonrisa. «Serena, no tenemos que hacer esto aquí». «Ya lo hiciste», interrumpió ella. «Lo hiciste cuando mentiste, cuando usaste cuentas offshore para ocultar activos, cuando falsificaste el nombre de Carla en los manifiestos de viaje bajo el login de tu asistente, y cuando reservaste un jet para salir del país con nuestro hijo por nacer sin mi consentimiento legal». La cabeza de Carla se giró para mirarlo. «¿Espera qué?» Adrián se giró, el pánico encendiéndose detrás de sus ojos. «Eso no es». Serena levantó un documento, un requerimiento judicial sellado. «Es exactamente eso. Con efecto inmediato tienes prohibido salir del país conmigo o con el niño sin una revisión completa de la custodia. Tus activos internacionales han sido congelados. Puedes intentar abordar ese jet, Adrián, pero no serás bienvenido en ningún tribunal que investigue esto». La tensión se rompió cuando el oficial de seguridad se adelantó. «Señor Torres, tenemos que hablar con usted en privado». Adrián no se resistió. Su mano cayó lentamente de la escalera de embarque. Carla se quedó paralizada. Serena no se movió. Simplemente se dio la vuelta, caminando de regreso hacia la puerta C, con la misma gracia tranquila con la que había entrado. Cada paso era una declaración en sí misma. El amor no es un juego, es una inversión.
¿Qué tan alto estás dispuesto a arriesgar por algo que no está garantizado? ¿La verdad o la ilusión es más importante? Comenta abajo y comparte tus pensamientos. La voz en la plaza y la victoria silenciosa. El clic de los flashes llenó el aire mientras Serena se acercaba al micrófono frente a las oficinas de su bufete de abogados en el centro de Madrid. Llevaba su alianza de boda en el dedo medio. Nunca planeé hablar públicamente, comenzó, su voz tranquila y mesurada. Pero el silencio es como hombres como mi marido siguen siendo poderosos. El silencio es como el daño continúa, sin control. Ella continuó. Estuve casada con Adrián Torres durante 8 años. Durante ese tiempo, soporté una campaña de erosión psicológica. No con puños, sino con el silencio, con el control financiero, con la duda constante. Cuando me quedé embarazada, me dijo que era un ancla atada a su potencial, que era una carga. Sacó varias páginas impresas, registros bancarios, informes de investigadores privados. Estos son solo una fracción de los documentos que estamos presentando en el tribunal. Muestran un patrón: engaño, coerción, intentos de huir con nuestro hijo y pasos calculados para borrarme de su vida y su legado. Mi decisión de actuar no fue por venganza, dijo ella. Fue para proteger a mi hijo y para reclamar la voz que él se había permitido tomar. Mientras se alejaba. El hashtag Tena habla era tendencia mundial. En 15 minutos, su empresa publicó una declaración oficial. Con efecto inmediato, el señor Adrián Torres ha sido suspendido de todas las funciones ejecutivas, pendiente de una investigación interna. Carla vio las noticias desde la ventana de una habitación de hotel. Su nombre no había sido mencionado. Se puso una sudadera con capucha, empacó y se deslizó por la puerta lateral hacia la noche. De vuelta en el juzgado, el señor Harrison le dijo: «Podrías demandarlo por todo». «No quiero todo», respondió Serena. «Solo quiero lo suficiente para construir algo honesto». El nuevo silencio. Final con valor. En el ático, Serena se sentó en el balcón. Su teléfono vibró. Mensajes de extraños. «Gracias por hablar. Me diste valor. Me hiciste sentir vista». Una sola lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de liberación. Ella no tenía interés en la venganza. Había hecho lo que tenía que hacer, por sí misma y por la vida que aún llevaba. Un pequeño aleteo debajo de su mano. El bebé pateó una vez, firmemente. Ella soltó una risa sin aliento. «Te sentí», susurró. «Estás aquí». Miró el cielo suave. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo nuevo había comenzado. La casa era suya ahora, y también lo era el silencio. No un silencio impuesto por el control, sino uno elegido. El suyo propio. Abrió su diario y cogió el bolígrafo. Él intentó borrarme, pero este niño es la prueba de que nunca fui invisible. Lo firmó. Lo fechó y cerró el diario. Afuera, las estrellas comenzaban a parpadear. Y adentro, Serena Vidal. Ya no una esposa, ya no un peón. Finalmente estaba en paz. Recuerda, tu historia importa. Tu camino de sanación inspira a otros. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con un simple acto de valentía. Elegir quedarse cuando todo en ti quiere huir. Tu participación en el canal es muy importante. Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Si te gustó la historia, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo, haciéndonos saber lo que piensas. El capítulo de la legacía. Construyendo un imperio de verdad. Atención,
La vida después de la venganza no es un cuento de hadas. ¿Cómo usa Serena su nueva libertad para construir un futuro para su hijo? Comenta tu opinión sobre su próximo paso y suscríbete al canal para seguir el viaje. La noticia de la suspensión y el escándalo de Adrián Torres fue el terremoto mediático de la década en España. Pero en el lujoso ático de Madrid, el silencio que ahora reinaba no era el silencio opresivo del control, sino la calma elegida por Serena Vidal. Ella había ganado el control, pero la batalla legal apenas comenzaba. La fortaleza financiera. El primer paso de Serena fue estratégico y frío. Utilizando el fondo fiduciario de emergencia y la cláusula de fraude expuesta por la señora Herrera, que probó el desvío de fondos a cuentas offshore justo antes de la huida, su equipo legal no solo congeló los activos compartidos, sino que aseguró un fideicomiso substancial para su hijo. Aún en el vientre. No quería el dinero de Adrián. Quería una barrera de protección inexpugnable. Una mañana, se reunió con el señor Harrison, su abogado principal. No en su oficina, sino en la guardería de su ático. El suelo estaba cubierto de planos. «Señor Harrison», dijo Serena, señalando un mapa de Barcelona, «no quiero que este dinero se quede quieto. Quiero invertirlo en algo que represente lo opuesto a la compañía de Adrián». La empresa de Adrián, VanceTech, se basaba en el beneficio rápido y la manipulación de datos. Serena quería impacto real. «Propongo un fondo de inversión que financie proyectos tecnológicos liderados por mujeres y enfocados en la educación de la primera infancia», explicó. «Se llamará el Fondo Ramos, usando su apellido de soltera, Ramos. No busco competir, busco redefinir el poder». El abogado, que la había visto pasar de esposa silenciosa a estratega financiera, sonrió con admiración. «Es un movimiento audaz, señora Vidal, financieramente brillante y un golpe de relaciones públicas contra él». «No es por relaciones públicas», corrigió Serena, su mano en su vientre. «Es el legado que quiero dejar a mi hijo, un nombre que no esté manchado por el control». «¿Crees que el dinero ganado a través del dolor puede purificarse invirtiéndolo en una buena causa? ¿Qué opinas de la decisión de Serena de usar su apellido de soltera para el fondo? Cuéntanos tu perspectiva en los comentarios». El nacimiento de la verdad. Los meses transcurrieron envueltos en la tranquilidad del ático. Serena asistía a pilates prenatal, diseñaba el Fondo Ramos y mantenía un estricto silencio mediático. Su único acompañamiento era una matrona y la fiel señora Herrera, investigadora que ahora fungía como asistente personal. El nacimiento ocurrió una noche de tormenta en Madrid. Fue un parto largo y tranquilo, libre del pánico y la prisa que Adrián solía imponer en sus vidas. Nació un niño, fuerte, de ojos oscuros, y con una tranquilidad que contrastaba con el caos de su concepción. Serena lo sostuvo en sus brazos. Por primera vez, sintió que su corazón estaba completo, no reparado, sino entero. Había ganado una batalla, pero su verdadera victoria estaba allí, pequeña y respirando en su pecho. El siguiente desafío fue el nombre. El niño no llevaría el apellido Torres, sino el de soltera de Serena. «¿Y el nombre de pila?», preguntó la matrona, suavemente. Serena miró el rostro de su hijo. Pensó en Adrián, ambicioso, brillante, pero vacío. Pensó en el control, el silencio y la soledad. «Se llamará Daniel», dijo Serena, «no por Daniel Hayes, el asistente de Adrián, sino por el significado de la palabra. Dios es mi juez». Un recordatorio de que ni ella, ni Adrián, ni la opinión pública tenían el juicio final sobre ese niño. Solo el destino y su propia fuerza interior. «Bienvenido, Daniel Ramos.
susurró ella, besando su frente. La sombra del arrepentimiento. Mientras Serena se sumergía en la nueva maternidad, Adrián Torres se desvanecía. Sus abogados habían intentado un contraataque, pero el aluvión de evidencia sobre el fraude y el comportamiento coercitivo lo obligó a un retiro estratégico y vergonzoso. Se instaló en un apartamento alquilado en Lisboa, Portugal, fuera de la jurisdicción inmediata de Madrid, pero aún lo suficientemente cerca como para que el remordimiento lo persiguiera. Su fortuna estaba congelada o bajo investigación. La prensa lo había devorado. Una tarde, mientras miraba el río Tajo, Adrián bebió un vaso de whisky, sintiendo la soledad por primera vez en su vida. Siempre había estado rodeado, pero nunca conectado. Ahora, el vacío era palpable. En su mesa, encontró una fotografía que había sacado deprisa del ático. Una foto de Serena, embarazada de 4 meses, sonriendo frente a la Torre Eiffel durante un viaje de negocios. Él apenas recordaba haberla tomado. En ese momento, solo veía un accesorio. Ahora, veía a la mujer que había destrozado. Lo peor no era haber perdido el dinero. Era saber que había perdido la verdadera lealtad y la verdadera inocencia. Su abogado le envió una nota formal de la existencia y el nombre del niño. Daniel Ramos. Al leerlo, Adrián se quedó inmóvil. Daniel. Un nombre que le recordaba que un poder superior juzgaba sus acciones y lo había condenado a la soledad. En ese momento, Adrián sintió una punzada de dolor, no por lo que había hecho a Serena, sino por lo que nunca podría tener. La risa de un hijo. El destino de Adrián es la soledad. ¿Crees que un hombre puede cambiar realmente después de perderlo todo? ¿O el remordimiento es solo una forma de autocompasión? Comparte tu sincera opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta profundización en la historia, dale me gusta y suscríbete para la próxima parte donde exploraremos el encuentro final. Capítulo de la confrontación. El precio de una mirada. Última advertencia. ¿Se puede encontrar el perdón después de la traición? Mira cómo se desarrolla el encuentro final entre Serena y Adrián. Luego comparte tu predicción en los comentarios. ¿Elisa lo perdonará? Suscríbete para ver si acertaste y dale me gusta a este capítulo. Habían pasado 3 años desde que Serena había ejecutado la intervención de emergencia. Su vida se había convertido en un monumento a la autonomía. El Fondo Ramos no solo estaba operativo, sino que era un éxito rotundo, financiando startups de tecnología verde dirigidas por mujeres en toda Europa. Daniel Ramos, su hijo, era un niño de 2 años de cabello rizado y ojos serios, que llenaba el ático con la alegría caótica de la infancia. Serena ya no era la esposa era una filántropa influyente y una madre soltera, con una columna vertebral de acero. En Lisboa, Adrián Torres se había desvanecido en una existencia anodina. El remordimiento era su única compañía. Había evitado el contacto, pagando las pensiones de manutención estrictamente a través de sus abogados. Nunca había pedido ver a su hijo, no por falta de deseo, sino por la vergüenza paralizante de saber que no merecía ese privilegio. El encuentro en el muelle. La confrontación final llegó, irónicamente, a miles de kilómetros de Madrid, en Oporto, Portugal. Serena había viajado allí para la inauguración de un nuevo centro financiado por el Fondo Ramos. Después de la ceremonia, decidió tomar un paseo a lo largo de la orilla del río Duero, disfrutando del sol invernal y el olor a sal. Daniel, vestido con un pequeño abrigo de lana, corría alegremente, persiguiendo palomas cerca de los muelles de Vila Nova de Gaia, donde se alinean las bodegas de vino de Oporto.
Serena estaba sentada en un banco de piedra, observándolo, cuando lo vio. Adrian estaba sentado solo en un pequeño café al aire libre, con la espalda encorvada, vestido con un jersey gastado y una barba descuidada. Sus ojos estaban fijos en la nada, sosteniendo una taza de café que no bebía. Parecía más viejo, desinflado. El aura de arrogancia había sido reemplazada por el aire de un hombre quebrado. Al principio, dudó si acercarse. Quería proteger la paz que le había costado tanto ganar. Pero luego, Daniel corrió hacia ella. Tropezó y dejó escapar un pequeño grito. Ese sonido, el grito de un niño, rompió el trance de Adrián. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Serena. El tiempo se detuvo. El impacto no fue de ira o sorpresa, sino de una realidad brutal. El hombre que había querido borrarla de su vida ahora estaba a pocos metros de ella. Adrián se levantó lentamente. Sus piernas parecían pesadas. Sus ojos no se fijaron en Serena, sino en el niño, Daniel, que ahora se agarraba a las piernas de su madre. Era la primera vez que lo veía en persona, fuera de las fotos que sus abogados le habían mostrado a regañadientes. Serena, susurró Adrián. Su voz sonaba áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Serena se mantuvo firme, con una mano protectora en la cabeza de Daniel. Adrián. Su voz era tranquila, controlada. El control era su nueva armadura. El diálogo del remordimiento. Adrián se acercó, deteniéndose a la distancia que ella impuso. No sabía que estabas aquí, dijo él. Me voy, lo siento. Comenzó a retroceder. Quédate, ordenó Serena, con el tono de una CEO cerrando un trato. Tenemos que hablar, o esto nos perseguirá a los dos. Daniel, le dijo a su hijo suavemente. Ve con la señora Elena, la señora Herrera, cariño. Daniel se fue con la señora Herrera, dejando a los dos solos en el banco, con el río fluyendo como un testigo silencioso. Te ves bien, dijo Adrián, incapaz de mirarla a los ojos. La libertad me sienta bien, replicó Serena. He perdido mucho, confesó Adrián, la cabeza gacha. Mi empresa, mi reputación, mi propósito. Perdiste la lealtad, Adrián, corrigió Serena, sin piedad. El resto fue solo el precio. Me alegro de que hayas perdido Vance Tech. Era un símbolo del control y la falsedad. Él asintió lentamente, aceptando la sentencia. Tienes razón. No vine aquí a pedir perdón, Serena. Solo vine a decir que... Lo siento por Daniel. Esa fue la frase que la alcanzó. No por ella, sino por el niño. Nunca me importó lo que me hicieras, Adrián. Pero mi hijo, él no es tu remordimiento. Él es mi victoria. Serena tomó aire. Me hiciste sentir que no valía nada. Me hiciste creer que nadie creería mi voz. Pasé años en silencio, construyendo una estrategia solo para escapar. ¿Sabes lo que es vivir fingiendo que eres feliz junto al hombre que te borra? Las lágrimas asomaron a los ojos de Adrián. Sé que nunca podré compensarlo. Nunca. Pero podría al menos saber cómo está. ¿Podría enviarle algo? Solo para saber que no soy un fantasma para él. Serena lo miró fijamente, evaluando el alma destrozada frente a ella. No era el hombre arrogante, era un hombre vacío. Daniel lleva el apellido Ramos. Para él, tú no eres un fantasma. Eres una historia que nunca se le ha contado. Y no es mi trabajo contársela. Debería Serena permitir que Adrián participe en la vida de Daniel, aunque solo sea con regalos y cartas, para que el niño no crezca sintiendo la ausencia de un padre. ¿O debe protegerlo de cualquier conexión con el hombre que les causó tanto dolor? Tu voto en los comentarios es crucial. El último acto de control. Conclusión. Serena se puso de pie.
su abrigo ondeando ligeramente al viento del Duero. Puedes enviarle cartas a mi abogado, señor Harrison. Si contienen algo más que afecto y honestidad, serán destruidas. No quiero tu dinero. Quiero que sepas que tienes una segunda oportunidad de ser un hombre de verdad, pero esa oportunidad no es conmigo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia donde la señora Herrera sostenía a Daniel. Serena, espera, llamó Adrián. Elisa, la mujer con la que me dijiste que te habías ido. ¿Quién era ella? Serena se detuvo y miró por encima del hombro. Una sonrisa suave y triste apareció en sus labios. Ella era mi amiga, mi verdadera familia. Ella me enseñó la diferencia entre el silencio impuesto y el silencio elegido, y me dio el valor para luchar por lo que era mío. Luego miró a su hijo, que corría hacia ella, y lo cargó en sus brazos. Adiós, Adrián, te deseo paz, yo ya la encontré. Ella se alejó, llevando consigo el futuro y el legado de la honestidad. Adrián se quedó allí, junto al río, viendo cómo se alejaba la única mujer que lo había amado y la única que lo había derrotado. No sintió ira, solo una profunda soledad. El verdadero poder no reside en el control, sino en la capacidad de retirarse con dignidad y reconstruir sin rencor. Serena había perdido años, pero había ganado una vida. Y en ese muelle, su victoria silenciosa era más ruidosa que cualquier titular que Adrián hubiera comprado. Si llegaste hasta el final de esta historia de redención y coraje, escríbenos. Silencio venció en los comentarios. Tu apoyo nos inspira a escribir más historias como esta. No olvides suscribirte y compartir el video.